¿Cuánto cuesta tu calle? No es una pregunta que me hubiera planteado nunca, probablemente tú tampoco, pero al final del episodio de hoy espero que sea el centro de conversación de la próxima cena con amigos. ¿Cómo llegas de un podcast sobre Bitcoin a ponerte a pensar en el coste de las calles? Pues sorprendentemente la relación entre ambos temas es cristalina. ¿A ti te gusta Bitcoin? Entiendo. A ver, y si no te gusta, pues igual te gustará dentro de poco. O sea que igual no te gusta, pero estás aquí para ver si aprendes algo. Bueno, déjame decirte que cada vez más gente acumula saldos en Bitcoin. Y tener dinero en Bitcoin bien custodiado es difícilmente confiscable. Siendo esto así y partiendo de la base de que los estados están quebrados, lo están, el final del juego sería el siguiente. Más dinero yendo a Bitcoin y menos a financiar gobiernos. Menos dinero destinado a financiar gobiernos implica que te va a interesar la cuestión de cuánto cuesta tu calle. Si sigues sin verlo, espero que los próximos 20 minutos ilustren la situación. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y mi labor aquí es lavarte el cerebro de manera entretenida y didáctica. Labor con la que me siento moralmente justificado porque ya ha habido otros que te lavaron el cerebro antes que yo y en muchos casos lo que han puesto ahí no tiene sentido. Aquí hablo de economía de verdad, de Bitcoin y hoy de calles. Antes de entrar en faena, en harina, Twitter, @alberto_mera, por si me quieres escribir alguna cosa, presentarme a alguien, no sé, alguna consulta. Bien, luego tenemos Patreon, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin, por si me quieres ayudar. Yo saco adelante este podcast en gran parte, gracias a vuestras donaciones, así que si me puedes donar 5 eurillos, para mí es muy importante. Así que muchas gracias, patreon.com. También si quieres verme, cosa que puedes hacer, es gratis, siempre y cuando tengas ojos, en Twitch puedes hacerlo, Mera Alberto en Twitch, y creo que también si tienes Amazon Prime te puedes suscribir a mi Twitch y es gratis para ti porque ya estás pagando Amazon Prime, pero a mí me cae €1, no sé, esta gente imprime dinero o si no, no lo entiendo. Bien, así que nada, ese es el tema de Twitch, donde hay una comunidad muy agradable, yo creo que te puedes venir aquí, a veces hablo de Bitcoin incluso, es mágico. Bien, eso en cuanto a Twitch. Y finalmente, Relay, porque si quieres comprar Bitcoin, que es una cosa que igual tú te has planteado sin que yo te haya incitado a ello, pues yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Me gusta Relay porque ofrece un equilibrio óptimo entre sencillez y privacidad. Es bastante sencillo, te descargas una aplicación, envías una transferencia a Suiza, ellos te mandan Bitcoin a tu monedero y es bastante privado, pues la única información que tienen ellos es la de la transferencia que tú les has enviado desde tu banco. Así que en ese sentido me parece una buena opción. Además encontrarás descuentos y demás en los enlaces de la descripción de este podcast, donde también encontrarás enlaces a el contenido tratado en este podcast de hoy y en el de todos los podcasts. Así que nada, vamos al tema de hoy, que las calles no se ponen solas. Como decía, los bitcoiners hacemos un análisis muy sencillo de la situación económica actual. El principal activo, en términos de volumen, es la deuda estatal. Los gobiernos, a lo largo y ancho del mundo, llevan décadas imprimiendo dinero como si no hubiera un mañana, cosa que, francamente, no se les puede reprochar. El sistema fiat en el que nos encontramos hoy es uno en el que la manera de minar dinero es a través de préstamos. Cada vez que vas al banco con una historia suficientemente buena para conseguir un préstamo, logras minar nuevo dinero que tenderá a devaluar el dinero de los demás. Por tanto, en este sistema, lo que se incentiva es el proof of story, en los casos en los que la historia es lo importante. No sé, por ejemplo, vas al banco y dices, oye, mira, tengo un negocio de carne artificial generada con algoritmos de machine learning que funciona con energía solar. Yo creo que con ese negocio fácilmente levantarás dinero, pero bueno, más comúnmente se levanta dinero con proof of stake. Esto es, el que más dinero o activos tiene, más dinero puede minar. Pedir prestado. Digamos que historias buenas hay muchas, pero con dinero en mano es siempre más fácil conseguir dinero. Total, que el sistema actual incentiva a la gente a conseguir más dinero a través de deuda, pues no hacerlo significa que tu dinero se verá devaluado por la minería de dinero que otros sí que hacen. Si tú no pides préstamos para ti, pues otro lo hará y cada vez que otro pide un préstamo, tu dinero se devaluará. Entre ellos,
Entre estas personas que piden dinero, el principal actor generador de deuda es el Estado, que ha venido endeudándose más y más en las últimas décadas hasta el momento actual, en el que la mayoría de los países de Occidente tienen más del 100% de deuda sobre PIB. De hecho, esta mañana escuchaba a Daniel, no me acuerdo su apellido ahora mismo, hablando de que la deuda en España no sería el 120, 130 sobre PIB, sino que sería más bien un 400%, si tenemos en cuenta todas las contingencias a las que hacer frente. Pero bueno, que más de un 100% ya nos viene bien. ¿Estos estados seguirán consiguiendo levantar dinero? ¿Levantar financiación? Cuanta más deuda tienen, más arriesgado es prestarles, y por eso los gobiernos tienden a crear dinero nuevo que demande esa deuda. Esto no arregla el problema, más bien lo complica aún más. En resumen, lo que tendríamos aquí sería un sistema basado en la deuda que cada vez es más difícil colocar, lo que causa una continua devaluación en el dinero que te dicen que uses. Ahora, en medio de este gazpacho, echas Bitcoin. Cuando este nuevo ingrediente cae ahí, la mezcla se vuelve inestable porque los distintos actores, cual niño exquisito con la comida, empezarán a consumir lo que les gusta y a apartar lo que no. Si por un lado tienes deuda de países cada vez más endeudados y por otro un activo real perfectamente verificable y no confiscable, existe una posibilidad nada remota de que cada vez más gente decida poner el dinero en Bitcoin en lugar de en deuda estatal. Ahora, si esto pasa, si esto pasa, ¿qué ocurrirá con todo lo que el gobierno hace por nosotros? El mero hecho de siquiera plantear esta posibilidad levanta en armas a miles de tibios que salen a Twitter a denunciar las calamidades que nos esperan. Cual fanático religioso del siglo VIII después de Cristo hablan de cómo la incapacidad del Estado de financiarse adecuadamente acabará con la civilización, con la calidad de vida de los ciudadanos que se verán desamparados sin el cariño y el cuidado de los gobiernos. Y concretamente, siendo este el tema que nos ocupa hoy, impedirán al Estado ofrecer los servicios básicos. Servicios básicos. ¿Cómo podríamos vivir sin servicios básicos? La palabra misma lo dice, básicos. Sin ellos, los humanos estamos perdidos, y sin el gobierno ofreciéndolos, ¿quién los ofrecerá? Al fin y al cabo nos dicen, estos servicios, como el abastecimiento de agua o electricidad, son monopolios naturales, que si no son regulados por el Estado, se vuelven frágiles o injustos, o las dos cosas, con los ciudadanos. Bien, ¿cuánto de verdad hay en estas afirmaciones? ¿Es cierto que existen los monopolios naturales? ¿Estaríamos realmente desamparados si el Estado no regulase el funcionamiento de estos servicios? Para este análisis voy a usar un paper, un artículo de un tal Tomás Di Lorenzo, publicado en 2005, para responder a estas cuestiones y entender realmente cómo de grave sería que el Estado tuviera que encoger a resultas de su incapacidad para sostener tanto servicio público. ¿Te ha pasado alguna vez que has racionalizado alguna decisión? Es decir, que has estado haciendo algo que igual no era la leche, no sé, por ejemplo, puede ser fumar, puede ser procrastinar, puede ser, no sé, comer acelgas en lugar de buenos filetes. Bien, puede ser que hayas hecho un montón de cosas en tu vida que luego a posteriori has racionalizado. Es decir, no, estaba fumando, que dices, bueno, es malo. A ver, no es malo porque en ese contexto yo estaba haciéndolo porque no sé qué, o estaba procrastinando, bueno, pero en realidad estaba descansando porque, claro, o sea, no es que yo procrastine, es que descanso porque estaba muy cansado, y entonces luego ya trabajo mejor, o bueno, como verde porque me dicen que comer verde es mejor que comer carne y tal, ¿no? Bien, que se pueden tomar muchas decisiones y por lo general nuestro cerebro funciona de tal manera que independientemente de lo estúpidas que puedan ser, luego las racionalizaremos, las haremos buenas, porque si no, a ver, al final todos tomamos tantas decisiones malas en una vida que si no hiciésemos esto, pues viviríamos todo el día deprimidos. Así que bueno, esto es una cosa que hace el cerebro. Bien, puedes dormir tranquilo porque no eres el único que lo hace, como digo, todos lo hacemos. Los gobiernos también lo hacen. Toman una decisión y luego encuentran razonamientos para justificarla. Como dice Di Lorenzo, es un mito que la teoría del monopolio natural fuese desarrollada primero por economistas y utilizada luego por legisladores para justificar exclusividades o monopolios. La verdad es que los monopolios fueron creados décadas antes de que la teoría fuese formalizada por economistas de mentalidad intervencionista, también llamados tibios en este podcast, quienes la utilizaron como justificación a posteriori
para la intervención gubernamental. Empecemos por explicar la idea del monopolio natural. Se comenta, que existe algo llamado monopolio natural. Este se supone que emerge cuando la tecnología de producción o el elevado coste fijo de producir provoca que los costes totales en el largo plazo declinen al aumentar la producción, lo que se conoce comúnmente como economías de escala. En tales industrias, dice la teoría, un solo productor eventualmente será capaz de producir a un coste más bajo que cualquier otro par de productores, por lo tanto creándose un monopolio natural. El resultado serán precios más altos si más de un productor sirve a ese mercado. Esto, claramente, sería un atentado a la calidad de vida del ciudadano. ¿Cómo es posible que permitamos que el coste de un servicio sea mayor de lo que podría ser? Este fue un poco el argumento que se esgrimía para proteger la idea de monopolio natural. Más aún, se dice que la competencia causaría inconvenientes al consumidor dada la construcción de infraestructura redundante, por ejemplo, excavaciones en las calles para el tendido de líneas dobles de gas o agua potable. Evitar tales inconvenientes es otra razón presentada para otorgar exclusividad a determinadas industrias. Así, explica Di Lorenzo, nos la colaron con la idea de los monopolios naturales, que, como tantas otras ideas provenientes de un ente central, no están basadas en la realidad, sino en intereses ajenos a esta. Lo cierto, como veremos, es que no puede existir un monopolio natural si no es gracias, o por culpa de, la intervención estatal. Las economías de escala existen. Es cierto que habrá empresas que por su tamaño tenderán a ofrecer un servicio más eficiente en precios que la competencia. Esto se sabe desde el siglo XIX y, bueno, probablemente desde hace mucho antes, pero en el XIX ya se empezaban a valorar estos hechos. Tanto Irving Fisher como Ewing R.A. Seligman, que vete a saber quiénes eran, explican allá por 1919 que la producción a gran escala generaba beneficios competitivos a través del ahorro de costos en publicidad, ventas y provisión cruzada. Lo que ellos, como sus contemporáneos, no compartían es que este hecho fuese a eliminar completamente la competencia, dando así con el denominado monopolio natural. David Wells, uno de los escritores económicos más populares de fines del siglo XIX, escribió que el mundo demanda abundancia de bienes elementales y los quiere baratos. Hasta aquí los humanos no hemos cambiado mucho en 100 años. Y la experiencia muestra que solo pueden obtenerlos mediante el uso de grandes capitales a escala extensiva. Y George Ganton creía que la concentración de capital no saca a los pequeños capitalistas del mercado, sino que simplemente los integra en más grandes y complejos sistemas de producción en los cuales son capaces de producir de forma más barata para la comunidad y obtener un ingreso mayor para sí mismos. En vez de la concentración de capital como destrucción de competencia, lo opuesto sería lo verdadero. Mediante el uso de grandes capitales, maquinaria mejorada y mejores instalaciones, el cártel, mola lo del cártel, puede y de hecho supera en ventas a la corporación. Nótese aquí cómo la palabra cártel sí que ha cambiado en este tiempo, al menos en su connotación. Aquí se usa como algo neutro y actualmente se entiende como algo negativo. Esto de cambiar la connotación de las palabras es algo muy usado políticamente para avanzar según qué agendas, como por ejemplo lo de la palabra neo, ¿no? El neoliberal, como si pudiese ser liberal de antes o liberal de ahora, pero al meterle lo de neo, como el neoliberalismo, de repente como que suena mal, o lo de democrático, que cualquier cosa que sea democrática es buena, bueno, no sé, palabras. Lo que comentan estos economistas de hace algunas décadas es que un cártel, una unión de empresas, puede hacer frente competitivamente a una sola corporación que pueda ser la más competitiva hoy, pero que podría dejar de serlo si el cártel se vuelve más eficiente. Y cuando cojo estas citas de estos economistas, es importante tener en cuenta que no es un ejercicio de selección. Vamos, que yo esta gente no sé ni quiénes son. No estoy tomando solamente la parte que me interesa. La realidad es que en esa época, estos que he escogido y los pocos más que salen en el paper de Di Lorenzo eran prácticamente todos los economistas del momento especializados en la cuestión de competencia. Todos entendían que la competencia era un proceso vivo, como sigue siendo, y lo hacían así porque no habían visto ningún caso de monopolio natural a resultas de esas economías de escala. Solo a partir de 1920, la profesión económica abrazó la teoría del monopolio natural
cuando cayó enamorada del cientificismo, o también entendido como, no sé, ciencia fiat, y adoptó una teoría más o menos ingenieril de la competencia. De acuerdo a esta forma de pensar, las relaciones tecnológicas terminaban la estructura del mercado y, consecuentemente, la competitividad. El significado de competencia no era visto como un fenómeno de comportamiento, sino una relación matemática. ¿Cómo les gustan las matemáticas a los Fiat people? Bien, con la excepción de tales economistas como von Mises, claro que sí, y Friedrich Hayek y algunos otros miembros de la escuela austríaca, el proceso vivo y permanente de rivalidad y empresarialismo fue ampliamente ignorado. No sé si es casualidad o qué, pero es que los austriacos vienen pringando en todos los ámbitos de la economía desde tiempos inmemoriales. Creo que por esto soy tan fan de Bitcoin, porque yo creo que Bitcoin es lo único que puede avanzar las agendas libertarias y de economía austriaca que planteaban Mises, Friedrich Hayek y compañía. El dinero fiat ha empujado esta concepción matemática de la economía, alejándola de la realidad para, a través de modelos y fórmulas, beneficiar a unos pocos a costa de unos muchos, como veremos en el caso de los supuestos monopolios naturales. Bien, ¿dónde están esas evidencias de monopolio natural? Como muestra un tal Harold Demsetz, 6 empresas eléctricas fueron organizadas en el año 1887 en la ciudad de Nueva York. 45 empresas de electricidad tenían permiso para operar en Chicago en 1907. Hasta 1895 en Duluth, Minnesota, había 5 empresas de alumbrado público y en Scranton había 4. Durante la última parte del siglo XIX, la competencia en la industria del gas era la situación normal en Estados Unidos. Antes del 1884, 6 empresas competitivas operaban en el gas en Nueva York. Vamos, que hay un montón de ejemplos en los cuales lo normal, lo usual, lo que veíamos, era varias empresas. Incluso hasta en el tema del teléfono, donde encontramos en todas las ciudades de Estados Unidos al menos 2 proveedores de servicio telefónico en 1905. ¿Cómo es posible que avanzasen estas ideas sobre el monopolio natural cuando la mera observación de la realidad demostraba que este no era el caso? Como siempre, todo empieza con una idea con una idea imposible, pero verosímil, en un libro. Un libro que se pone de moda y que acaba generando una corriente de opinión totalmente ajena a la realidad, pero que sonaba chachi. En este caso, el libro fue The Gaslight Company of Baltimore, por George Brown, publicado en 1936. Este año en el 36, tuvimos el lanzamiento nazi, la Guerra Civil Española y este libro. Yo creo que ha habido años en los que la hemos cagado menos. Déjame decirte. Bien, a ver, ¿qué decía este libro? Este libro decía: la historia de la Gaslight Company de Baltimore es que desde su fundación, en 1816, constantemente luchó contra nuevos competidores. Pobrecitos, ¿no? Su respuesta no fue solamente la de tratar de competir en el mercado, sino también de ejercer influencias, lobby, en las autoridades estatales y locales para evitar que se les concediera carácter legal formalizado a sus competidores. La compañía operaba con economías de escala, pero eso no impedía que numerosos competidores emergieran una y otra vez. ¿Serán desgraciados? La competencia es la vitalidad de los negocios, decía el editorial del Baltimore Sun, que debe ser el periódico del lugar, en 1851, mientras celebraba las noticias sobre nuevos competidores en la industria del alumbrado basado en gas. La Gaslight Company de Baltimore, sin embargo, se oponía a la concesión de derechos de operación a las nuevas compañías. A Dios rogando y con el mazo dando, que dicen. Bien, Brown en este punto declara que las empresas de gas en otras ciudades estaban expuestas a competencia ruinosa y luego cataloga de qué forma esas mismas compañías intentaban desesperadamente entrar al mercado de Baltimore y competir con la Gaslight Company de Baltimore. Pero si tal competencia era tan ruinosa, ¿por qué estas compañías querrían entrar a nuevos y presumiblemente tan ruinosos mercados? O bien la teoría de Brown sobre la competencia ruinosa, que pronto empezó a ser la generalmente aceptada, era incorrecta, o estas compañías eran glotonas irracionales ávidas de pérdidas financieras. Me recuerda un poco a los que argumentan que los hombres siempre ganan más dinero por un mismo trabajo, ante lo cual yo me pregunto por qué, si esto es así, los empresarios prefieren ganar menos dinero contratando hombres que ganar más contratando mujeres.
El capitalismo a veces es insondable. Bien, al ignorar la naturaleza dinámica del proceso competitivo, comenta Di Lorenzo, Brown cometió el mismo error que muchos otros economistas aún cometen: creer que la competencia excesiva puede ser destructiva si los productores de bajos costes logran sacar del mercado a sus rivales menos eficientes. Esa competencia, sí, puede ser destructiva para los competidores que operan con altos costes, pero es benéfica para los consumidores. Esta es, a mi modo de ver, la clave de toda esta historia, y a lo que me refería cuando decía que lo que vemos es que los monopolios naturales son una chorrada para sacarle el dinero al ciudadano, que, cual economista austriaco, pues acaba siempre pringando. Continúa el estudio. En 1880 existían 3 empresas en la industria del gas en Baltimore compitiendo agresivamente una contra la otra. Trataron de fusionarse y operar como un monopolio en el 88, pero un nuevo competidor dañó sus planes. Este fue Thomas Alva Edison, cuando introdujo el alumbrado basado en electricidad, lo cual amenazaba la existencia de todas las empresas de gas. Desde ese momento en adelante existió competencia entre empresas de gas y de electricidad, lo cual implicó altos costes fijos y esto a su vez llevó a economías de escala. Sin embargo, ningún monopolio de mercado o natural se materializó jamás. Otra clave aquí es la de los avances tecnológicos. Muchas veces se dice que las empresas eficientes lo seguirán siendo por siempre y acabarán comprando, no sé, el planeta entero. Este ejemplo, o un rápido vistazo a las empresas más grandes de hoy, que ni siquiera existían hace 30 años, muestra que esto no es así. Cuando un monopolio en realidad apareció, sorpresa, fue solamente por intervención estatal. ¿What? No lo veía venir. En 1890, una ley fue introducida por el Congreso de Maryland que exigía un pago anual a la ciudad de parte de la Consolidated Gas Company de $10,000 al año y un 3% de todos los dividendos declarados a cambio del privilegio de disfrutar de un monopolio de 25 años. Este es el mecanismo ahora común entre los funcionarios gubernamentales de coludir con los ejecutivos industriales para establecer un monopolio que se aproveche de los consumidores y luego compartir el botín con los políticos en la forma de derechos de operación e impuestos sobre las utilidades monopólicas. La regulación legislativa de las empresas de gas y electricidad produjeron como predecible resultado precios monopólicos de los cuales el público se quejó amargamente. No lo suficiente, diría yo. Si se hubiesen quejado más, igual no lo habrían permitido. Estudiando esta situación, un tal Horace Gray escribía en 1940: creo que nos la han metido doblada. Bueno, realmente lo que decía era... En realidad decía, tras investigar la evolución de estos procesos desde el siglo XIX, durante ese siglo se creía de forma generalizada que el interés público sería mejor atendido mediante privilegios otorgados a individuos particulares y a corporaciones en muchas industrias. Esto incluía patentes, subsidios, aranceles, expropiaciones de tierras para ferrocarriles y licencias de operación para servicios públicos. El resultado final fueron monopolios, explotación y corrupción política. Si es que son todo sorpresas, ¿eh? O sea, son todo sorpresas. ¿Quién iba a pensar que haciendo caso a Pepito el del Pico de Oro en lugar de al mercado, la cosa iría peor? Llegados a este punto, el incentivo estaba servido y, como comenta Gray, virtualmente cada aspirante a monopolista en el país trató de ser designado un servicio básico, incluyendo la radio, los bienes raíces, la leche, me parto con lo de la leche, el transporte aéreo, el carbón, el aceite, me imagino aquí al Padrino, y las industrias agrícolas. Aquellas industrias afortunadas que lograron ser políticamente designadas, o democráticamente, otra forma de ponerlo, democráticamente designadas como servicios públicos, utilizaron su nuevo estatus para dejar fuera a la competencia. La protección de consumidores ya, no se comenta desde hace años. En 1978, no obstante, a alguien le dio por estudiar los efectos tan beneficiosos de promover el monopolio natural en lugar de permitir la competencia en los mercados. Greg Jarrell observó que 25 estados sustituyeron regulaciones estatales por municipales de las tarifas de energía eléctrica entre 1912 y 1917, el efecto de lo cual fue elevar los precios en un 46% y las ganancias en un 38%, mientras se reducía el nivel de producción en un 23%. Por lo tanto, la regulación municipal
podríamos decir que fracasó en su intento de mantener bajos los precios. Pero esas industrias querían un incremento aún más rápido de los precios, así que presionaron exitosamente por regulaciones estatales bajo la teoría de que los legisladores estatales estarían menos presionados por grupos de consumidores locales que los alcaldes y los concejos municipales. Llegados a este punto, y antes de abordar el tema del precio de las calles, como colofón del podcast de hoy, quiero hacer un pequeño apunte sobre el dinero. Como sabéis, hay cientos de monedas fiat, como el euro o el dólar, que se hicieron con el monopolio del dinero, un poco con el mismo pretexto que se usó hace 100 años para vendernos la idea de industrias monopolísticas. ¿Casualidad? Observar esto es apasionante. A ver, no es como ver una estrella fugaz estrellarse contra un cometa fugaz y ver el resultado de fuegos naturales mientras escuchas a Iron Maiden, pero es apasionante a su manera. Porque observar estas coincidencias nos permite entender la situación desde otra perspectiva. Igual lo que ocurrió es que hace 100 años una corriente de pensamiento empezó a ganar fuerza. Estas ideas hablaban del poder del hombre frente a la economía. Argumentaban que si habíamos logrado alcanzar los cielos, domar el vuelo, ¿por qué no íbamos a ser capaces de ordenar la economía de manera que todo fuera mejor? Ideas, claro, que tienen su origen en el éxito, muy entrecomillado, de la Unión Soviética. Y sí, fue un éxito, al menos propagandístico, pues mucha gente pensaba, entre los años 1920 y 1980 casi, que en Rusia se vivía la vida padre, cuando cada año en realidad morían miles de personas y la calidad de vida empeoraba. Cosa que tampoco debe sorprendernos, pues todavía hoy mucha gente cree, quién sabe, igual tú eres uno de ellos, que la economía se puede ordenar por un ser humano inteligente y bien pensante y así nos irá mejor. Total, que no es de extrañar que en esos años, entre 1910 y 1950, ideas de lo más estúpidas se pusieran de moda, entre ellas la del monopolio natural. Bien, terminemos con las calles. ¿Por qué hay que hablar de las calles? Pues es importante hablar de las calles porque dentro del sector bien pensante, progresista, socialista, siempre hay uno que dice: bueno, pero si es un monopolio el que se encarga de proveer servicios, no se duplicarán esfuerzos, no vendrán 3 empresas de la luz a pasarme cables, lo cual me rompe el flow cuando estoy escribiendo sobre lo malo que es el capitalismo en mi tablet con un café de Starbucks. Así que bien, por ellos he de incluir esta sección. Y también porque Di Lorenzo también lo tiene en cuenta. Dice Di Lorenzo: en adición al argumento de las economías de escala, otra razón que ha sido esgrimida para conceder licencias de operación exclusivas a los monopolios naturales ha sido que el permitir demasiados competidores es demasiado molesto. Es demasiado costoso para la comunidad, por ejemplo, al permitir que diferentes proveedores de agua potable, energía eléctrica u operadoras de televisión excaven en las calles. Pero como dice Harold Demsetz, el problema de la duplicación excesiva de sistemas de distribución es atribuible al fallo de las comunidades de ponerle un precio apropiado al uso de estos recursos escasos. El derecho a utilizar vías de propiedad pública es el derecho a usar un recurso escaso. La ausencia de un precio para el uso de estos recursos, un precio lo suficientemente alto para reflejar los costes de oportunidad de alternativas como un tráfico ininterrumpido y vistas no obstruidas, llevarán a su sobreutilización. La asignación de un precio apropiado para el uso de estos recursos reduciría el grado de duplicación a niveles óptimos. Por lo tanto, así como el problema de los monopolios naturales está provocado realmente por la intervención estatal, vemos cómo también lo está el de la duplicación de infraestructura. Este último existe por la falla de los gobiernos en ponerle un precio a los recursos urbanos escasos. Dicho de forma más precisa, el problema está realmente causado por el hecho de que el gobierno sea propietario de las calles bajo las cuales las líneas de gas, eléctricas, teléfono están colocadas, y que la imposibilidad del cálculo económico racional en instituciones socialistas les impide apreciarlos adecuadamente, como ocurriría en un régimen competitivo, un mercado, basado en la propiedad privada. La dotación de un precio racional es imposible precisamente debido a la propiedad gubernamental de las carreteras y las calles. Políticos iluminados y benévolos, incluso aquellos que hubiesen estudiado a los pies de Demsetz, no tendrían forma racional de determinar qué precio cobrar, porque solo el mercado es capaz de ponerle un precio adecuado a un bien escaso.
El aparato político no es sustituto válido para los precios determinados por el libre mercado debido a que el cálculo económico es imposible sin mercados. La falta de cálculo económico, por si os habíais olvidado, es lo que impide a las economías centralizadas funcionar, lo que ha hundido a todo lo que se ha parecido al socialismo. En existencia de propiedad privada, de calles y aceras, los propietarios individuales serían invitados a aceptar un intercambio de descuentos de precios por el inconveniente temporal de que una empresa de servicios abra una zanja en su propiedad. Si la duplicación ocurre bajo tal sistema, es debido a que los individuos libres eligieron el servicio adicional o los precios más convenientes, o ambas cosas, más que el coste que les representaba la inconveniencia de un proyecto de construcción temporal sobre su propiedad. Vamos, que si nos compensa, abrimos la zanja y si no, pues no. Y si no es tu calle y te abren la zanja y te da por saco, pues te vas a la calle de al lado. Y como esto solo lo veremos en un mundo hiperbitcoinizado, por favor, las casas estarán baratas porque la gente no ahorrará en muros y techos, así que todo bien. Espero que haya quedado claro y que la próxima vez que nos veamos y te pregunte ¿cuánto vale tu calle?, tu respuesta sea aún no lo sé, pero en cuantito el Estado quiebre y me la venda, te digo por cuánto me ha salido. Este pasa a ser el nuevo santo y seña de un podcast sobre Bitcoin. Todo al que vea, que me diga que escucha este podcast, recibirá esa pregunta por mi parte y para continuar la conversación tendrá que dar esa respuesta. He dicho. Bien, por todo esto, no habéis de preocuparos. No perdáis el sueño por la pérdida de potestades de los estados. Antes de que los estados nos dieran monopolios que perjudican el servicio que los ciudadanos reciben, había empresas compitiendo. Y cuanto más compiten las empresas y más sufren para ganar dinero, mejor te va a ti, al ciudadano. Cualquier otra cosa es un esquema para quitarte tu dinero. Así que no seáis parguelas. Si te plantea dudas el tema de los servicios monopolísticos, escríbeme en Twitter, @alberto_mera. Si te gustaría ayudarme, puedes hacerlo en Patreon o en Twitch, donde puedes verme en directo mientras me pongo aquí a hablarle a una pantalla. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, ya sabes, Relay, enlaces a todo esto y al paper de Di Lorenzo en la descripción del podcast. Muchas gracias y ale, que vaya bien.